Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy estamos listos para hablar de un tema relacionado con la salud emocional. Bienvenidos, estamos transmitiendo en vivo para Simi Radio. Soy la psicóloga Cali. Hemos invitado el día de hoy al doctor Sergio López Ramos. Hablaremos de emociones y salud, de meditación, así que ponte cómodo porque comenzamos. Y si tienes algún comentario, algún saludo para nuestro invitado del día de hoy, con mucho gusto los vamos a leer pues durante esta transmisión. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por aceptar la Gracias, invitación. Gracias por estar aquí. gracias. Nos quedamos con muchas ganas de seguirlo escuchando. Así que adelante, doctor, es su Ok, espacio. Compártanos. ok, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Y gracias por darse la oportunidad de escuchar este programa de la psicóloga Cali. Y pues otra vez le agradezco infinitamente que nos haya invitado a compartir este espacio que hoy día se han convertido en una especie de oasis para mucha gente, porque están, pues, en esto del encierro y la pandemia que nos obliga a guardar las distancias y la prudencia. Entonces, es pertinente hablar de este tema de las emociones. Entonces, voy a tratar de explicar este proceso emocional. No voy a hacer una extensión muy amplia del tema para poder aprovecharlo en otros momentos. Entonces, lo primero que voy a tratar de explicar es que una emoción es inherente a la condición humana. O sea, las emociones son parte de nosotros. También hay estudios que demuestran que los árboles, que los animales también tienen emociones, que sienten, que tienen una condición de expresividad. Entonces nosotros, como seres humanos, se supone que somos los más avanzados en ese asunto de las emociones y podemos entonces significarlas y representarlas de una manera completamente diferente a una planta, un árbol o un animal. Se dice que un árbol también se pone triste, también se deprime, también se pone alegre, también se enoja y también se pone ansioso cuando ve a alguien que lo va a cortar, obviamente pues está peligrando su vida. Entonces, todas esas emociones trabajadas en los árboles se hizo en la India hace unos 38, 40 años, un estudio, para demostrar que eran seres vivos y que sentían. Bueno, con los animales creo que no hay mucho que decir. Sabemos que sienten, sabemos que también se ponen tristes, contentos, enojados, alegres, en fin. Ellos, al igual que nosotros, tienen una emocionalidad y cuando los hemos incorporado a la vida cotidiana de nosotros, pues los humanizamos. Por eso tenemos a gatos, a perros y a otros tipos de mascotas que también tienen diabetes, porque los humanizamos. También tienen un cáncer, también tienen un tumor, también tienen un problema de crónico degenerativo. O sea, los hemos humanizado y los hemos incorporado a nuestra vida. Entonces, eso significa que el proceso emocional es algo que se construye en una relación con otro. Es, las emociones las tenemos todos, pero ¿cuál emoción es la que domina en mi vida? La ira, la ansiedad, la alegría, el miedo, la tristeza. ¿Cuál es la que domina? Esa emoción que domina tiene mucho que ver con mi historia de mi relación personal con los otros. O sea, nosotros sostenemos que nos enfermamos en relación al otro. O sea, construimos una relación humana con el otro que puede ser violenta, amable, cooperativa, amorosa, de ansiedad, de miedo, de rencor, de reclamos permanentes. Esa es una condición donde se alimenta una emoción, un proceso emocional que nos lleva necesariamente a que eso tiene un efecto en nuestro interior. Entonces, un cuerpo tiene una relación con un órgano, una emoción, un sabor, una comunicación interna de los órganos y un proceso de las vísceras y órganos. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que cuando nosotros nos enojamos, el sistema de cualquier de ellos, o sea, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema linfático, o sea, cualquier sistema se va a alterar. Y si se altera ese sistema, significa que va a haber una secreción de jugos o de vasoconstricción o vasodilatación o va a haber una contractura muscular. Entonces una emoción tiene un efecto en alguna zona del cuerpo dependiendo de cuál sea esa emoción.
porque no es lo mismo que la emoción de la alegría nos altera, el ritmo cardíaco también nos puede alterar, puede poner gustosos, pero también la ira nos puede hacer que sube el ritmo cardíaco, el sistema circulatorio. Entonces, o el miedo puede hacer lo mismo, pero la implicación de una y otra es diferente. Entonces, mientras uno genera, digamos, la alegría, genera un estado de euforia, la ira genera un estado de producir glucógeno. O sea, hace que se produzca un poquito más de azúcar o que se produzca un poco más de jugos biliares o que haya una necesidad de poder gritar, expander o hacer una acción que tiene una implicación con otro. Entonces, en esa idea, una emoción se vuelve muy importante en la vida de nosotros. Entonces, ahora llevémoslo al encierro. Entonces, estamos encerrados, bueno, no encerrados, sino estamos quedándonos en casa. Entonces, estamos en casa y en esa casa, pues obviamente hace un encierro. Y en eso significa que una de las emociones de nuestra vida se va a alterar. ¿Y cuál puede ser esa emoción? Puede ser la ansiedad, puede ser el miedo a morir, puede ser el miedo a enfermarse, a contagiarse. Pero también puede ser la idea de una depresión, una tristeza. También puede ser una condición de enojo, estar enojado con las políticas, con el otro, con el espacio, con la que no quiero, no puedo salir, con que no puedo ver a mis amigos, no puedo ir a la escuela. O sea, puede haber un enojo. Entonces, ese enojo tiene un efecto en el cuerpo. Entonces, puede ser que ese enojo no deje dormir, altera el sueño. Estamos hablando de una emoción que alteró el funcionamiento hepático, el funcionamiento biliar, y luego hizo que comiera mucho ácido, un poco más de limón, más de queso, más de crema, más de carne, y entonces se alteró el proceso eh, digestivo o se alteró el proceso hormonal también. Entonces una emoción no es solamente estoy enojado, no, tiene un efecto fisiológico. Entonces ese efecto fisiológico tiene un problema mayor. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ponerlo de esta manera. Una emoción que dura un año ya, enojado, primero era no enojado, después era una emoción de miedo, y luego después pasó a una de ansiedad, y luego después pasó a la idea de que me voy a morir, o a la idea de que esto no se acaba y pues por qué o cómo, y viene toda la discusión al interior de la familia, y entonces empieza a haber problemas familiares. Entonces, ¿por qué? Porque con eso son con los que convive, está conviviendo con otros, entonces se va a enfermar, se va a pelear y se va a discutir y se va a agarrar del chongo con el otro. Entonces, habrá quien esté solo y pues bueno, podrá deprimirse, podrá tener tristeza, podrá tener también miedo, pero no la comparte con otros. Si tiene una mascota, pues puede ser que la ande maltratando o la ande acariciando para refugiarse con ella. Entonces estamos hablando de una emoción que tiene un proceso de construcción al interior de ese espacio llamado casa, llamado recámara, llamado sala, y ahí es donde se convive. Entonces encontramos que hay una convivencia donde lo que está cruzando a esas personas son las emociones. Y es una emoción muy duradera, ya lleva un año y ya vamos para el año. Entonces eso significa que va a haber un trastorno fisiológico. Porque una emoción de un día, de un rato, digamos, yo me enojo y pueden ser 2 minutos, 3 minutos y ya. Pero estoy enojado 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, un año, entonces ya tiene un efecto fisiológico en mi vida. Alteró mis procesos hormonales, alteró mis ciclos de sueño, tengo problemas con los tendones, última hora tengo un dolor de cabeza también, porque tengo una vasoconstricción. Entonces se me complica mi vida, se complica mi existencia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué sugerimos nosotros desde donde trabajamos? ¿Qué hacer con esas emociones? Lo primero que hacemos es decir, a ver, una condición importantísima para esto es hacer una actividad, una práctica. El ejercicio es un elemento fundamental para esto. Entonces, si hacemos un poco de ejercicio, tenemos la posibilidad de poder relajar los músculos, la tensión, hacer que se produzcan endorfinas, entonces a tener una condición de equilibrio. Pero si no hay eso, entonces puede ser una práctica como meditar, como yoga, como Shinen Kigon, como correr un poco al interior o hacer estiramientos, hacer respiraciones profundas. O sea, opciones tienen siempre.
va a haber una opción siempre. El problema es la elección. ¿Por qué no lo elige el sujeto? ¿Por qué no hace esa elección el sujeto? Bueno, no la hace porque tiene quizás un desconocimiento de ese proceso. No sabe que es factible hacer una práctica que le dé un sentido de armonía y equilibrio a su cuerpo con una emoción. Puede haber un indicador. El indicador es que está comiendo más un sabor. Está comiendo más sal, está comiendo más ácido, está comiendo más azúcar, está comiendo más cosas picosas o está comiendo algo más amargoso. Entonces, siempre hay un indicador. El problema es si ese indicador lo puede identificar. Entonces, aquí entramos a otro proceso. No todas las personas tenemos un diálogo con el cuerpo. Hay gente que no sabe identificar ninguna cosa con el cuerpo de diálogo. No lo puede escuchar. Y si no lo escucha, entonces no puede identificar que algo le molesta, algo le duele, algo necesita cambiar o algo necesita transformar. Ese proceso es un proceso muy importante para el equilibrio interior. Porque si lo vemos de esta manera, unas emociones desequilibradas, entonces ahora preguntémonos cómo está su espíritu, cómo está su interioridad, cómo se puede decir que tiene paz, cómo podemos decir que está armonioso. No puede estarlo. Entonces un espíritu que sufre mucho es una condición así. El espíritu sufre demasiado. Entonces, la pregunta de que nos están escuchando o nos están viendo, pueden decir, bueno, y a ver, ¿y cómo se entiende que ese espíritu sufre? ¿O cómo se entiende que ese espíritu está siendo maltratado, abandonado, no cultivado? ¿Cómo podemos entender eso? Bueno, habría que comprender primero que un equilibrio es parte de una forma de existencia de la vida inteligente. Anteriormente, en la ocasión anterior, decíamos que hay una vida inteligente en nosotros. Y esa vida inteligente se defiende. Porque no tiene que ver con la religión, ni con la cultura, ni con el estatus económico, sino que tiene que ver con un principio de vida que tenemos. Y ese principio de vida se defiende solo. Entonces, el ejemplo más claro son las trombosis. Cuando hay trombosis, el cuerpo busca cómo oxigenar a esa parte que está siendo afectada. Y eso nadie se lo dijo. Es la vida inteligente de nuestro cuerpo que lo hace. Y lo hace solo. Y esa es la maravilla de la vida, ¿no? Esa es una maravilla humana. Pero entonces esa vida se mueve por una energía, se mueve por un principio que nosotros llamamos como el espíritu. Y ese espíritu tiene un gran valor. Entonces, ¿cómo lo alimento? ¿Cómo lo cultivo ese espíritu? Nosotros decimos que la práctica fundamental de alimentar ese espíritu consiste en que uno pueda tener primero un equilibrio interno. Y ese equilibrio interno consiste en que las emociones puedan estar estables. Hagan una revisión de su condición personal. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros decimos, limpiaron la azotea, limpiaron la cabeza, ¿no? Ustedes pueden ver en la Ciudad de México, si se suben a la Torre Latino o se suben a un avión o a un edificio muy alto, y van a darse cuenta que las azoteas están llenas de basura. Tienen un montón de basura. Así está la cabeza de mucha gente. Tiene cosas que no le sirven, que no funcionan, y ahí están guardadas. La patineta, el monito, el carrito, los zapatos, los patines, algo está ahí abandonado, nadie usa y nadie va a usar, pero no los tiran porque tienen apegos. Tienen, ay, no, es que esto me recuerda tal, ay, no es. O revisen su ropero o su cajón de ropa que tienen ahí, o de zapatos, y van a ver que hay unos que jamás ya se los van a poner, pero no los tiran, no los regalan. Tienen 40 zapatos, 30 zapatos, 10 zapatos y cosas así. El muñeco de cuando tenían 10 años, 5 años, 2 años, 20 años y así. ¿Por qué no lo regalan? ¿Por qué no los dan a alguien que le alegre la vida a un niño o a otra persona? ¿Por qué no hacen un bazar y lo regalan o van y lo entregan a alguien que lo pueda usar para jugar? Pues no, porque hay un apego, hay una condición de no dejar soltar algo material. Ahora imagínense con una experiencia emocional. Ay, es que eso era bien bonito, eso fue bien hermoso. Y no lo sueltan y siempre lo están recordando diciendo. Y cuando uno pregunta, ¿y cuándo fue eso? No, pues eso hace 10 años, hace 15, no juegues. O sea, ¿no ha pasado nada en tu vida en 10 años?
o no hay otra experiencia, pues quizás sí, pero no la ha significado igual, ¿no? No tiene ese valor para él o para ella. Entonces, un proceso emocional implica también un sufrimiento mental. Cuando nos apegamos a ese recuerdo, a esa posesión, a ese objeto, a esa persona, a esa relación humana, entonces tenemos un sufrimiento mental. Y el sufrimiento mental es el más terrible que un ser humano tiene. Porque se lo quita? ¿Cómo le unta una pomada para quitarse ese sufrimiento? No hay pomada, no hay una inyección, no hay nada. Solamente tomar la decisión de dejar que fluya. Pero para dejar que fluya tiene que aprender a identificar dónde está parado o dónde está parada esa persona. Y eso permite darle un significado al proceso de vida. Y decir, puedo soltar estos muñecos, no pasa nada. Pero es que están bien lindos, ¿no? Y todavía, algunos de ellos están todavía en la bolsa del celofán. Entonces uno dice, a ver, ¿por qué no lo te regalan? ¿O por qué no se lo dan a su primo, a su sobrino, a su nieto, a alguien, ¿no? Pues no, ahí están. Eso es un sufrimiento mental. Está sufriendo mentalmente porque no puede deshacerse de eso. Entonces, si no se puede deshacer de eso, ahora pensemos en una emoción que puede ser agradable o desagradable y no la puede soltar, no la puede entregar, digamos, ¿no? No la puede decir, bueno, esto ya aquí hay que quede y ya se acabó y sigo con mi vida, ¿no? Pues no, este es un problema de sufrimiento de una persona que se ha posesionado de algo que no puede soltar. Entonces, cuando está encerrado ahora como en el COVID, entonces hay un punto muy importante. ¿Qué es lo que interesa de este encierro? ¿Qué es lo que nos preocupa de este encierro? ¿Nos preocupa sobrevivir? ¿Nos preocupa no tener ninguna secuela si es que nos ha dado? ¿O nos preocupa no quedar mal de por vida? Entonces, o perder la vida, ¿no? ¿Qué nos preocupa? Quizás lo más importante no es alimentar este miedo, sino es alimentar los cuidados. De, a ver, voy a comer mejor, voy a cuidarme de beber agua suficiente, y más si soy una persona como yo, de arriba de 60 años, entonces pues debo de tomar más líquidos, debo de tomar más agua, más verduras, más frutas. Ok, pero resulta que no me gustan, o resulta que no bebo agua porque debo de tomar un refresco azucarado. Entonces mi vida no va a ir bien, no va a estar bien. Entonces, ¿qué hacer entonces con el proceso emocional y la salud? Tenemos que pensar que es una unidad, están juntos, no pueden estar separados. Y si no pueden estar separados, significa que nosotros debemos de unirlo con nosotros, en nosotros, hacer una unidad. Por eso nosotros en el Zen decimos, la cabeza tiene zapatos. Y si la cabeza tiene zapatos, quiere decir que el cuerpo se nulificó. El cuerpo no existe. Entonces lo que existe es solamente la cabeza pensando, 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 pensando y no aterrizando. O sea, no así, no concluyendo. Eso de que dicen de que la gente se la pasa 80% del tiempo pensando y 20% durmiendo, y pues ahí se le va la vida. Entonces, el punto es cómo hacer que alguien asuma una cosa que es el compromiso con su vida, con su cuerpo. Entonces, el primer paso, ¿por qué no hacemos un ejercicio de entender que la vida es algo que yo soy el portador? A ver, ¿cómo identifico que soy el portador? ¿Cómo sé que soy el portador de esa vida, ¿no? ¿Cómo sé que yo soy el que la tiene? Bueno, pues porque una es que estoy vivo. Dos, es que esa vida, todos los días cuando abro los ojos, recuerdo quién soy. Digo, yo soy fulano de tal. Y entonces asumo un compromiso con mi vida. Entonces, puedo tener un hábito muy sencillo, tiendo mi cama, pero también puede ser que no la atienda porque es todo esa prisa y tengo que irme rápido y tengo que hacer cosas. Pero también puede ser que tenga cuidados con lo que tomo. Tomo mi agua, tomo mis alimentos, no me abandono. Eso es cuando la cabeza ya no tiene zapatos. O sea, la cabeza ya no está ocupada de solamente pensar cosas e inventar cosas. Porque si se fijan, muchas personas inventan cosas, ¿no? Inventan, y inventan también para no hacer, o inventan cosas para creer que están haciendo. Entonces, eso es parte de un proceso donde una emoción juega un papel importante y te instala en ese lugar. O sea, la gran mayoría de
persona que tiene un problema emocional es que se instaló en ese periodo de recuerdo, de condición, de circunstancia. Por ejemplo, podríamos entender que alguien que está enfermo de cualquier cosa, atrás de esa enfermedad hay una historia. Y la historia que está atrás es una historia emocional en relación con otro. Siempre hay otro atrás en esa relación. Entonces, si nosotros nos sentáramos bien derechitos ahorita, así ponemos un poco nuestra columna derecha, y luego cerramos un poco los ojos y decimos, pues, hacemos, nuestra lengua la pegamos al paladar, mm, y esa lengua la pegamos al paladar y respiramos por nariz, cerramos la boca, la lengua tiene que ser suave en el paladar y respiramos por nariz. Entonces inhalamos suave y la llevamos hasta nuestros pulmones, llenamos toda nuestra caja torácica, la llenamos, y luego exhalamos despacio por nariz, hacemos ese ejercicio de inhalar y exhalar. Una vez, inhalamos, exhalamos, pero ahora vamos a agregarle un elemento. Inhalamos y contraemos nuestro ano y exhalamos por nariz. Y nuestro estómago se va a expandir, nuestro vientre va a expandir un poquito. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que el aire salga por nariz y genere un campo de presión hacia abajo y nuestro abdomen se expande. Vamos a hacerlo. Inhalamos, contraemos y exhalamos despacio por nariz. Lo vamos a hacer otra vez. Vamos a hacer 9 veces. Inhalamos, contraemos y nos concentramos en la respiración, sentirla cómo entra y cómo sale por nuestra nariz. Inhalamos, exhalamos, volvemos a inhalar profundo, despacio, exhalamos. Si sienten calor, si sienten que sube el ritmo cardíaco, no se preocupen, así es. Inhalamos, exhalamos. Volvemos a hacerlo. Profundo. Exhalamos. Volvemos a hacerlo. Y la arrojamos despacio. Vamos a hacer uno más. Inhalamos. Contraemos y exhalamos. Vamos a hacer un pilón. Inhalamos. Podemos abrir los ojos suavemente y la reacción que pudimos haber tenido fue, subió nuestro ritmo cardíaco, nuestro calor y también aprendimos a sentir que el aire es algo maravilloso que entra en nuestro interior y oxigena. Entonces va a oxigenar el cerebro, va a oxigenar las células y va a hacer que nuestro sistema pueda depurar un poco mejor. Ese ejercicio con 9 respiraciones, que uno hiciera unas 3 o 2 veces al día, podría más o menos calmar un poco. Pero ya si lo hacemos más consistente, hacemos 20 minutos, no solamente respiraciones, sino también movimientos, entonces, o meditamos media hora, entonces el cuerpo entra en una fase donde las ondas cerebrales, las alfa, beta, gamma, teta, etcétera, van a entrar en un punto de equilibrio. Y entonces eso puede hacer que produzcamos endorfinas. Eso puede hacer que tengamos calma
Cuando se medita, se producen endorfinas por el cerebro. Por eso la meditación se hace como una adicción, es una necesidad, es como los corredores. Los que corren mucho, después no pueden dejar de correr porque están produciendo permanentemente endorfinas. Entonces, cuando uno medita, producen también endorfinas y yo no puedo dejar de meditar. O sea, no es que sea un adicto a la meditación, sino que es un estado de equilibrio que el cuerpo lo pide. Entonces, tengo que meditar diario 1 hora, media hora, o 1 hora y media, o cuando menos, si no hay mucho tiempo, 20 minutos. Y si no hay nada de tiempo, cuando menos 15 minutos. Pero el cuerpo lo necesita, lo pide. Eso significa que va a haber un punto de equilibrio en el interior y ese punto de equilibrio tiene una función muy importante para la salud. Hace que el sistema inmunológico suba. Por eso la meditación permite tener resistencia a cualquier enfermedad o permite fortaleza física y emocional, pero sobre todo la paz mental que permite que las emociones se puedan equilibrar. En diciembre, en la meditación que nosotros hacemos, duramos 8 días encerrados, sin comer, meditamos y tomamos solamente pura agua, puro té, todo el día meditamos y a veces cuando estamos muy entusiasmados, pues 2 o 3 días no dormimos todo el día y toda la noche. ¿Cuál es el resultado de eso? El resultado es que empieza el cuerpo a entrar en una fase donde la mente y el cuerpo se armonizan y las emociones entran en una fase donde uno las identifica fácilmente y decide uno si la deja fluir o no la deja fluir. Entonces, eso genera una forma de equilibrio que da la oportunidad a quien ejercita la meditación de encontrar una fase nueva en su vida y poder observarse, poderse encontrar lo que llamamos encontrar su verdad. Y no estoy hablando de una verdad de divina ni nada de esas cosas, sino una verdad de que este soy yo, así me identifico, me reconozco que soy triste o alegre o enojón o ansioso, pero me ubico. Para eso sirve, para encontrar su verdad de uno. Entonces, si ustedes hacen un poco de meditación, el cuerpo empieza a armonizarse y empieza a depurar, a limpiar, y entonces de repente se dan cuenta que están pensando cosas que no tienen sentido o que son cosas que ya no tienen mucho valor para vivir como han vivido. Entonces es necesario soltar. Es cuando uno limpia el closet, limpia la azotea y uno también limpia el interior del cuerpo. Cuando hacemos ese ayuno de 8 días, el cuerpo se limpia. Bajamos, bueno, yo bajo 6 kilos, a veces hasta 7 kilos, 8 kilos. ¿Por qué? Porque se está trabajando el cuerpo, está haciendo el cuerpo. Entonces uno empieza a irregular el interior. Dejamos descansar al estómago, que nunca lo dejamos descansar, al hígado, al intestino, al riñón, a la vejiga, al corazón mismo. Todo se baja, todo se aquieta. Y es cuando entra una paz. Y es una paz de conocimiento personal. A eso le conocemos como nuestra verdad. En el budismo se llama el Dharma. O sea, encontrar el camino donde yo estoy construyendo y estoy encontrando mi verdad como persona. Y encuentro mi lugar en este mundo. Cuando alguien me pregunta que si le tengo miedo al COVID o que no, digo, pues es que yo tengo que cuidarme y lo demás viene solo. O sea, no debo de tener miedo, porque una cosa que se encuentra en la meditación, cuando uno medita, es que uno descubre que no tiene que tenerle miedo ni a la vejez ni a la muerte. Son dos principios básicos que mucha gente tiene temor a eso. Tiene miedo a llegar a viejo y tiene miedo a morir. Y nosotros no. Trabajamos para morir bien. Trabajamos para vivir. Pero no trabajamos para tener miedo. Trabajamos para construirnos como personas. Y esa condición permite que uno pueda entonces tener un equilibrio en términos emocionales, en términos mentales, y poder entonces, hasta entonces, entrar al proceso espiritual. Ese proceso es más complejo. ¿Por qué? Porque permite conocer
la dimensión de un ser humano que ha viajado en el tiempo. O sea, nuestro cuerpo tiene 40.000 o 60.000 años de existencia en el planeta. Entonces, ¿cómo puedo yo reconocer eso? Solamente un espíritu que ahora sí que viaja en el tiempo, que ha viajado en el tiempo y está en el cuerpo de usted, de quien nos están viendo. Ahí está ese espíritu con ese cuerpo. Y ese cuerpo entonces es la oportunidad para desarrollar al espíritu. No tenemos otra opción más de que el cuerpo para el espíritu. Entonces, pero si el cuerpo está enredado en las emociones, en los reclamos, en el enojo, en la inconformidad, en la ansiedad, en los ataques de ira, en los ataques de ansiedad, en los miedos de morir y en los miedos de envejecer, no tiene oportunidad de desarrollar el espíritu. Va a haber mucho sufrimiento. Por eso me atrevo a decir que el sufrimiento mental es el elemento fundamental de muchos de los que nos están escuchando, porque se sufre mentalmente. ¿Y eso cómo lo quitas? Nosotros lo trabajamos con meditación. Se puede hacer Shinen Kigon también. Se puede hacer yoga también. Se puede hacer un deporte también. Pero eso a veces no garantiza que estés haciendo trabajo espiritual. Garantiza primero que puede haber una estabilidad, un equilibrio. Y ese equilibrio a veces tarda 6 años, 3 años, 5. Pero cuando alguien se disciplina y lo logra, entonces el equilibrio se mantiene y ahora sí, brota el espíritu. Y el espíritu es una energía superior que tenemos, la más brillosa, la más hermosa que tenemos y que existe en el planeta. Esa energía se va a vincular con la energía superior de la existencia del globo. O sea, el universo está ahí. Entonces, nosotros somos hijos de ese universo, pertenecemos a ese universo. Pero nos hemos alejado tanto con nuestra visión antropocéntrica y creemos que somos el centro del universo. Pero no, formamos parte del universo. Entonces, el espíritu se tiene que vincular otra vez a ese universo. A eso vino, a perfeccionarse en este cuerpo, ¿no? Esa es una oportunidad de nosotros para perfeccionar el espíritu. Entonces, ¿qué hago para desarrollarlo? Tengo que hacer el trabajo que estamos diciendo. Y ese trabajo permite que haya una forma de identificación del espíritu. Entonces, nosotros hablamos en ese momento de un diálogo con el espíritu. Entonces, nosotros, yo, Sergio, usted, Cali, puede hacer un diálogo con ese espíritu. Cuando haya la paz emocional, cuando haya la paz orgánica, entonces es cuando se abre esa dimensión y aparece esta categoría llamada espíritu, o esta entidad, o esta energía, o esta deidad, como quieran llamarlo. Y aparece este espíritu, y entonces, ahora sí, ese espíritu te puede hacer inmortal. Así se dice, inmortal en el sentido de que puedes vivir plenamente tu vida, plenamente. Eso es como entrar a una fase de la inmortalidad de la vida. Pero se va a morir uno, todos nos tenemos que morir, pero no va a ser esa muerte de la que conocemos, sino que es una forma de partir de otro tipo. Es acostarse y es decir, nos vemos, hasta luego, ¿no? Fue un placer conocerlos. Y esa es una manera de entender que el desarrollo del espíritu ha sido correcto. Entonces, una de dos. En el budismo se dice que si alguien no ha cumplido, va a volver, va a reencarnar hasta que entienda o hasta que aprenda. Pero si alguien ha entendido bien el mensaje, entonces ya no regresa. Se va, se une a esa energía universal, digamos, a esa energía del universo que está ahí y uno forma parte de ella. Pero se dice es volver a casa. Hay dos momentos que nosotros usamos para volver a casa. Volver a casa es volver al cuerpo. Esa es nuestra casa. De este individuo que se llama Sergio, esa es su casa. Pero en ese cuerpo está un espíritu que habita y tiene vida, tiene existencia y quiere desarrollar. Ah, bueno, entonces, ¿cómo lo desarrollamos? Porque es otra pregunta. Entonces, ¿cómo lo desarrollo? Ah, bueno, voy a hacer servicio, voy a hacer trabajo. Por ejemplo, si aquí en el programa de este radio está ayudando a mucha gente, ah, ok, ese es un servicio, ese es un trabajo. Ah, también puedo hacer un trabajo amoroso por los otros. También puedo hacer algo por la hermana humanidad. También puedo hacer algo
por mí y por lo que está a mi lado, por la naturaleza, por los árboles, por los animales. O sea, puedo hacer algo por los seres vivos y por los no vivos también. O sea, por los lugares sagrados, por lugares que son de poder o de energía o de enseñanza. O sea, el espíritu se manifiesta en esta tierra porque la tierra es un ser vivo. De eso creo que no hay mucho que discutir porque sabemos que es un ser vivo que le dieron el nombre de Gaia. Este ser vivo tiene un espíritu también. Entonces nosotros somos hijos de la tierra. Entonces podemos entonces vincularnos con esa madre tierra y hacer también un trabajo para poder cuidarla y cuidarnos nosotros. Entonces el budismo se apega mucho a este principio, pero se dice que es como profundamente ecológico, ¿no? Cuando se hace este tipo de meditación, porque es recuperar los principios de vida, ¿no? Los principios de existencia. Entonces, voy a tratar de sintetizarlo entonces. A ver, la condición emocional es un principio que tenemos todos los seres vivos en el planeta, sean árboles, sean animales y seamos seres humanos. Entonces, eso significa que esos seres también tienen una conexión. Hay muchas experiencias de animales que se vinculan con su dueño o con su cuidador o con quien los educó, quien los cuidó, o sea, quien los rescató. Y hay una comunicación, claro, porque es un ser vivo. Y esa comunicación tiene mucho que ver con las formas y maneras en cómo se expresó la condición de la alegría. Por eso la alegría de vivir es una alegría que pues no se vende en ningún lado. O sea, no podemos llegar a decir al centro comercial, quiero 2 paquetes de alegría. No se puede. No se puede. Pero alguien podría decir que se puede comprar droga o cosas así, ¿no? Pero no. O sea, hay un principio más profundo que tiene que ver cómo es que yo me articulo con este proceso personal que tengo, que son mis emociones. Entonces, encerrados, ahora veamos el escenario, encerrados con muy poca comunicación, solamente por estos medios, ¿no? Los medios digitales, y con el Zoom y el Meet y todo lo que quieran, por ahí. Pero no hay ese contacto. Entonces, quiere decir que estamos entrando a una nueva realidad corporal. Le conocemos como una emergencia corporal. Y la emergencia corporal es que ahora no podemos tener contactos físicos. El besito, quién sabe si pase a la historia, ¿no? Última hora pasa a ser un triste recuerdo de los melancólicos y tristes de que antes los veían y les daban besito. Y ahora pues nada más así con el codo o con el puño, porque ya ni siquiera la mano. Entonces, habría que pensar que hay una nueva emergencia y una nueva necesidad corporal. El cuerpo va a demandar nuevas formas. Entonces, aquí es donde viene un problema, o la posibilidad de crear nuevas, o la gestación de nuevos problemas por los individuos. ¿Cómo van a subsanar las codependencias o las formas de vivir que tenían y que no le permitían desarrollarse como individuo? Y ahora se generó otro problema. Ahora tiene miedo, tiene terror y tiene mucha angustia. Los teléfonos de ayuda, hasta donde sabemos, no dan abasto para todas las demandas que hay, ¿no? Me imagino que aquí nuestra, ¿cómo se le dice? Yo soy como el invitado y ustedes la persona. Entonces, Así es, este, el, tendría saturación de llamadas de así es, ayuda, ¿no? Como psicólogo. ¿Por qué? así es. Porque es necesario que alguien te escuche. Se necesita un interlocutor. Y aquí es donde aparece el problema de que no existía antes ningún interlocutor. Estábamos acompañados, pero estábamos solos. Pero ahora no, ya estamos realmente solos en casa. Y ya no queremos platicar con el que está al lado. ¿Por qué? Porque ya no hay temas, ¿no? Ya se descubrieron todas sus cuitas personales, como se dice, y no hay nada a veces ya que hablar. Entonces, nada más que hay pleitos por ver cuál es el programa favorito y quién gana el control remoto, ¿no? Entonces, el problema aquí es cómo entender que hay una nueva realidad emergente y los individuos no estamos preparados para eso. Porque obviamente nadie sabía que iba a venir una pandemia, pero sí sabíamos
que algo no estaba bien en la sociedad, que algo se estaba descomponiendo en la sociedad, porque los índices de enfermedades iban para arriba, para arriba, para arriba, y no hay nada que esté bajando. Bueno, nada de las enfermedades, de otras cosas sí, pero de eso no. Entonces las enfermedades se dispararon, y entonces, ¿qué opción teníamos los mexicanos? Solamente la resignación, solamente decir, pues así es la vida, así nos tocó. Y yo creo que ahora no. Hay un punto de quiebre y ese es el importante. O sea, las personas podrían construirse una nueva posibilidad de existencia. Cuando reconocen este principio de la emoción como un elemento fundamental que yo puedo dirigir o que yo puedo controlar o que yo puedo decidir sobre ella, ¿no? Y luego cuido mi cuerpo y le doy los elementos que necesita, desde agua, desde comida y un poco de movimiento o mucho de movimiento. El movimiento es vital en la vida. Acuérdense que el agua que no se muere. El individuo que no se mueve se atrofia. Entonces, este elemento es fundamental para este proceso. Entonces, ¿cómo entender que esta nueva emergencia que implica el proceso emocional y el proceso corporal, entonces ya no puede verse aislado? Ya no, nosotros lo dijimos hace 30 años, pero no se puede ver ya así de que este es un problema mental. No, no es un problema mental ni es un problema psicológico. Es un problema del cuerpo, de la condición psicológica, mental. Es una unidad más compleja. Entonces quizás necesitamos una epistemología diferente y necesitamos quizás una metodología también diferente. No necesitamos condicionar o hacer que hagan catarsis solamente las personas. Porque la prueba está que la gente que habla por teléfono grita, llora, habla, pero no se cura. Tiene que volver a escucharse unas 30, 40 veces y no se va a curar. Necesitamos hacer que haya movimiento de una condición que lo está atormentando. Tiene que tomar una decisión, porque ese es el otro punto. Hay que tomar decisiones y muchas personas no quieren tomar la decisión. Tiene que separarse de esa persona. Tiene que tomar una decisión para poder solucionar un conflicto. Y no lo hace. ¿Ok? Entonces, eso es una condicionalidad de un marco conceptual que no te deja accionar. Pero entonces necesitamos una nueva lectura, una nueva interpretación de ese acontecimiento que llamamos nosotros la nueva emergencia del COVID. Hay una nueva emergencia y que no hay modelo, porque vino a cuestionar los modelos de salud y los echó abajo a muchos y nos mostró que era necesario dar un giro a esta nueva lectura de esta nueva realidad, ¿no? Entonces, en esa lógica, nosotros que hacemos meditación desde hace 30 años, pues entonces no nos pegó tan feo como decimos. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, el problema central es no tenerle miedo a la muerte y no tenerle miedo a la vejez. Y la otra es encontrar tu verdad como persona. Entonces, dice, este soy yo. Soy así, enojón, ansioso. Ah, voy a mejorar eso. Voy a perfeccionar eso. Lo voy a liberar y me voy a construir como un individuo que tiene un gran espíritu adentro y puede construir una nueva forma de relacionarse con nosotros. Entonces, esos elementos son los básicos para generar o gestar una nueva realidad corporal en nosotros, en esta nueva circunstancia. Entonces, creo que hasta donde lo que he dicho, no sé si usted considera Claro, que fabuloso, pudiera... maestro. Yo le comentaba en el programa pasado que Sí, justo nos entusiasmó mucho escucharlo, porque es como una bocanada de aire ante tantas formas a lo mejor de percibir el mundo. Entonces, me encanta esto que nos comparte sobre pues el agua, sobre la comida, sobre tomar el movimiento como un alimento básico, sobre esto que nos dice de tirar la basura, de pues soltar, que esta parte de sobrevivir implique también revisarnos y conocer nuestra verdad para cambiarla, ¿no? Si es que sí, queremos cambiarla, ¿no? Conocer nuestra verdad y cuidar nuestro cuerpo, contactar a nuestro cuerpo para saber realmente cómo está, alimentarlo cuando sea necesario y esto de la respiración, ¿no? Fabuloso que hicimos varias respiraciones junto con usted y cómo sube la temperatura
temperatura, ¿no? Del Sí, cuerpo. A mí me impresionó hacerlo porque al mismo tiempo que usted estaba indicando cómo respirar, lo hice y empezó a subir mi temperatura, ¿no? Yo creo que es buena señal sí. el empezar a escuchar al cuerpo y voltearlo a ver y a escuchar tu propia respiración. Me pareció fabuloso, maestro. Vamos a decir algunos, pues algunos saludos. Tiene muchos fans eh, Uy, que están saludándolos. Yue gracias. Pam, saludos, maestro. Jair Soto, Oscar Franco, Ah, Gavisita Salinas, Lucy Soto, Verónica Jiménez, Oscar también, Ami Torres, Miriam, Blanquis Pérez, Angélica María Curi, Escobedo, Ana Castillo, Sandra Carmona, Viridiana Romero, Cecilia Pacheco, Paola Guzmán, Lourdes Méndez, Nerval, Angélica manda, por favor, bueno, dice doctor Sergio, mi madre acaba de morir y por un trombo pulmonar y cerebral, ¿esto a qué se debe? Ella padecía varices, no sé si hay algún comentario, doctor. sí, bueno, pues por lo regular cuando sucede es que puede ser que haya colesterol o triglicéridos altos y se acompaña con una tristeza y eso posibilita que no haya buena oxigenación y se haga un trombocito. Y eso es lo que obstruye una circulación o oxigenación o un vaso o una arteria. Y entonces no hay posibilidades a veces de recuperar porque se produce un paro y eso es un paro respiratorio o un paro cardíaco y es cuando se pierde la vida. Claro, Angélica, un abrazo. Rosa Olivares también, Blanche Carelli, Angélica Álvarez, Beca Gual, mi querido doctor, qué gusto mirarlo y escucharlo, nos dicen. Este, mm, Nos agradecen por invitarlo de nuevo, maestro. Un respetuoso saludo para usted de Alu, perdón, Patricia Carrillo, Agustina Carrera, Carmen Domínguez, Sofía, Joanny. Por aquí había otro trabajo, maestro, el trabajo espiritual lo podemos hacer o requerimos de un guía. Gracias, nos dice Angélica María Sánchez. ¿Qué le decimos, maestro? En Doctor, eso, perdón. sí, hay varias cosas que se pueden hacer. Una es que es un camino que uno elige para desarrollar el espíritu. Y la otra es que elijo aproximarme a buscar en mi espíritu haciendo un trabajo de entrega. Voy a explicar un poco la idea. Sí. Uno vino a este mundo a algo. A eso le llamamos encontrar la verdad. Entonces yo encuentro mi verdad. Y yo dije, yo de niño, a los 9 años, yo dije, yo me voy a dedicar a esto. Y me dediqué desde entonces a esto. Entonces, eso significó que yo tuve un guía, tuve un maestro. Es necesario un maestro para que uno no se pierda del camino. ¿Cómo identificamos al maestro? El maestro debe tener congruencia. Ese maestro debe tener una palabra y una acción congruente. Si no tienen esa palabra y esa acción congruente, ese maestro es de dudosa procedencia, así se dice. O sea, quiere decir que nos está haciendo misterioso, o si hace misterio, es que nos engaña. Entonces, un maestro que hace misterio, hay engaño. Entonces, es un criterio básico. Entonces, mi maestro era congruente y murió congruente. Entonces, él dijo, esto es lo que hay que hacer. Y dijo, y si quieres desarrollar, tienes que trabajar mucho tiempo. Bueno, llevo 60 y tantos años, tengo 63 años en esto, bueno, no en esto, sino viviendo, y empecé desde los 8 9. Entonces eso significa que llevo un trayecto de enseñanza con el maestro muchos años, y cuando él fallece, él dice, ahora sí, antes de morir dijo, ahora sí, puedes tú ser un maestro. Pues yo tenía veintitantos años. Entonces, eso significa que podía uno dirigir o encontrar el camino de otro, ayudar a encontrar el camino del otro. Entonces, ese es un trabajo de entrega. Hay pruebas difíciles para muchos que son como vencer los deseos. Ese es un principio fundamental dentro del desarrollo espiritual. A ver, voy a poner un ejemplo. Yo tenía la edad de 16 años con el maestro
15, 16, y me puso una prueba muy difícil para esa edad. Digo muy difícil porque es una edad que le llaman de la punzada. Entonces, él dijo, un año de abstención sexual total. Ni masturbarse, ni tener, ni nada, ni hablar, ni nada, ni ver nada. O sea, un año de abstención para cuidar la sexualidad y poder tener una cosa que se llama voluntad y carácter. Al término de ese año, el maestro sabía cuándo se fallaba y cuándo no se fallaba. ¿Por qué? Porque conocía muy bien el proceso corporal de las personas. Entonces, una vez cumplido ese principio, ahora sí, podías hacer otro trabajo. Y el otro trabajo era ahora el servicio. Y tenías que hacer servicio. Hice el servicio. Y el servicio implicaba atender a personas enfermas. Ok, atendí a personas enfermas durante muchos años, lo sigo haciendo. Y eso significó encontrar cómo funcionaba la vida de los otros. Entonces te podías ver en los otros. Eso sucede en la meditación. Te sientas en la meditación enfrente de otro y ves al otro, si es nuevo, dices, así estaba yo cuando llegué. Así era yo, como un chinicuil, moviéndome a cada rato, quejándome a cada rato, y me veía. Entonces así empecé yo. Pasan los años y te ves muy firme, muy seguro, muy congruente, y viene uno que ya tiene años de meditación y lo ves y dices, ese está avanzado, ese ya resolvió, ese ya hizo, ese ya concluyó. Es cuando empiezas a entender el desarrollo del otro. Y ese es el trabajo que se va haciendo. Y la otra es que nunca, nunca esperen nada. Ni de sus hijos, ni de su familia, ni de sus hermanos, ni de su esposa, esposo. De no esperen nadie, nada, nunca de nadie. Porque entonces van a sufrir. Porque sufre la gente cuando espera algo. Va a ser su cumpleaños. Y resulta que nadie se acordó de su cumpleaños y entonces van a sufrir un montón porque van a decir, en este cumpleaños me van a regalar, yo creo que me van a dar, pues no le regalaron nada y va a sufrir un montón, va a sufrir mucho. Entonces, cuando uno espera algo, uno sufre. Por eso hablaba del sufrimiento mental. Ese es mucho sufrimiento mental. Y aunque le den un regalo después, ya no es lo mismo, Ya no es igual. ya no es Así igual, es. ¿no? Así es. Maestro, pues, doctor Sergio López Ramos, le agradecemos muchísimo que haya aceptado la invitación el día de hoy. Nos encantaría seguir conversando, pero se nos fue el tiempo que podemos Ya se estar acabó. Muy en bien. este programa. Lo invitamos para otros programas para que nos siga compartiendo acerca de sus saberes. Muchas gracias a nombre de todos los psicólogos del Centro Nacional de Diagnóstico. Gracias por estar acá y Muchas compartir sus gracias por saberes con invitarme. nuestra audiencia. Y bueno, pues amigos, nos vemos a la siguiente. Compartan el programa si les gustó y pues que bendiciones, que estén muy bien. Ok, muchas Besitos. gracias. Gracias.